Apláudele a tu Dios. Apláudele a tu Señor. ¿Quién vive? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Fuertes aplausos a Jesús. Ave María Purísima. Escuchen la lectura de la carta a los Romanos en el capítulo 13, versículo 12 en adelante. La noche está avanzada, el día se avecina. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Como en pleno día, procedamos con decoro, nada de comilonas y borracheras, nada de locurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revístanse más bien del Señor Jesucristo y no se preocupen de la carne para satisfacer las concupiscencias. Palabra de Dios. Fuerte el aplauso a la palabra de Dios. Por favor, tomen asiento. Les contaba el día de ayer que desde el miércoles de ceniza, que estamos ofreciendo una oración especial al Señor, hemos meditado un poco acerca de lo que se conoce como el combate espiritual. Y ayer hablamos acerca de qué es el combate espiritual, las armas que debemos utilizar para poder vivir ese combate. ¿Se acuerdan de ayer, sí o no? Hoy les voy a enseñar cómo se hace ese combate espiritual. Ayer vimos qué eran las armas. Hoy vamos a ver cómo se hace el combate. Dios me regaló un libro que estoy próximo a publicar, que se llama El que confía en el Señor no tema al demonio. Y ese es el numeral del catecismo 2852. El que confía en el Señor no tema al maligno. Y hablábamos ayer, iluminados por un texto de Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 17, de qué es el combate espiritual. Ahora, profundizando un poco en este libro acerca del combate espiritual, hemos leído algunos autores y hay una diferencia de lenguaje entre los hermanos no católicos, lo que Martín Lutero llamaba protestantes, o los hermanos católicos, la Iglesia del Señor. Los hermanos protestantes, los hermanos cristianos no católicos, utilizan una palabra que se llama guerra espiritual, la guerra. Pero la Iglesia católica utiliza una palabra que se llama el combate espiritual, como dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 17. Hay un autor que yo admiro mucho, el padre José Antonio Fortea, que en uno de sus libros, tiene unos libros muy hermosos. El primero se llama Suma Demoníaca, que habla acerca de la teoría de la existencia del demonio. Y el siguiente libro de ese se llama Exorcística, que habla de la práctica en la liberación.
la acción exorcística. Y en este libro exorcística, en el capítulo 3, el padre Fortea utiliza una palabra en latín que es la dimicatio. ¿Cómo se llama? Más fuerte. Por última vez. No los escucho. La palabra dimicatio. Y el padre Fortea dice que esta palabra dimicatio se traduce como combate espiritual. Es una palabra, yo la estoy buscando etimológicamente en los diccionarios, sobre todo en el diccionario latino de la lengua española. Nos dice que es una palabra que han utilizado los ejércitos para salir al combate, humanamente hablando, y espiritualmente hablando, es la palabra que utilizó San Pablo para aconsejarle a los cristianos la lucha que tenemos contra los demonios, contra los espíritus del mal que pelean en contra de la edificación de Dios, del reino de Dios en el corazón de todos sus hijos. El demonio tiene un combate, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2852, en contra de nosotros. El demonio está peleando para que nosotros no nos acerquemos a Dios. Y a veces pareciera que ese combate del diablo se ve muy reflejado en este mundo contemporáneo. En este mundo contemporáneo se ve esa guerra, ese combate, esa lucha tan terrible hoy en día en contra de todo lo que es de Dios. Todo lo que es de Dios hoy en día es odiado para el mundo y no es nuevo. El Señor Jesucristo ya lo había dicho, el Evangelio de San Juan en el capítulo 16, que si a ustedes los odian, no se preocupen porque a mí me odiaron primero. Si a ustedes los persiguen, a mí me persiguieron primero. Y va a decir el Señor, y si con el leño verde, el seco, hicieron esto, ¿qué no harán con el leño verde? Es decir, nos espera un combate fuerte y el diablo está bien armado. Y cuando el diablo quiere atacar a una persona, ronda como un león, dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, buscando devorarlo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues tenemos que pararnos duro, tenemos que pararnos fuerte y pedirle al Señor que nosotros podamos en ese combate obtener la victoria que Él ya nos dio. Yo les explicaba ayer la victoria de Cristo plena sobre el demonio. Lo venció en el desierto, lo venció en la sinagoga, lo venció en el país pagano, lo venció en la cruz del Calvario, exponiéndolo en el cortejo triunfal. Pero es que interesante esto. Vamos a ver los pasos que nos presenta a nosotros la Iglesia Católica para hacer un combate espiritual, para poder hacer la dimicatio. Y la dimicatio, según algunos autores, entre ellos el padre Fortea, tiene 4 grandes partes. La primera parte se llama oración de perdón. La segunda parte es la oración de alabanza. La tercera parte es la oración de adoración. La cuarta parte es la reprensión directa y la quinta parte, algunos la citan, es sellarse con la sangre de Cristo. Vamos a repetirlo, digan primero, oración de perdón. Segundo, oración de alabanza. Tercero, oración de adoración. Cuarto, reprensión directa. Quinto, sellarse con la sangre de Cristo. Ahora mírenme aquí. Yo no sé cuál sea el problema que usted tenga. No sé si el problema está en usted, una enfermedad, o el demonio lo está atacando, o el problema sea en su familia. Tal vez tiene un hijo o una hija. Hoy en día se ve mucho que los padres sufren por sus hijos en la droga, en el alcohol, en la sexualidad desordenada, homosexualismos, lesbianismos, bestialismos, satanismos,
Y entonces usted está sufriendo por un hijo que ya está adolescente y no quiere ir a la iglesia, no quiere buscar del Señor. Y alguna gente dice, Padre, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué oración tengo que hacer? Yo le digo a la gente, vea, si usted quiere la conversión de su hijo, apréndase esta frase. Cuando una mamá y un papá están de rodillas bendiciendo, sus hijos están en pie en victoria. Cuando una madre y un padre claman por sus hijos, su casa es bendecida. Dice la palabra del Señor en Eclesiástico capítulo 3 versículo 9 que la bendición de un papá construye la casa de sus hijos, pero la maldición de una mamá rompe hasta los cimientos más profundos. Pero cuando un padre y una madre se reúnen para orar por sus hijos están en victoria. Padre, ¿qué oración tengo que hacer? Pues como sacerdote, lo primero que le tengo que decir es, viva los sacramentos, confiésese, vaya a la misa. Como sacerdote le tengo que decir, tenga actos de piedad muy bien marcados. Un ejemplo, el Santo Rosario. Usted tiene que aprender a rezar el Santo Rosario por sus hijos. Pero hay gente que dice, Padre, pero a mí me gustaría hacer otra cosa diferente. No porque la misa no tenga poder, ni porque el rosario no tenga poder, pero me gustaría luchar, batallar, guerrear la bendición de mi casa, la bendición mía, de mi familia. Entonces entra la oración de la Dimicatio, la oración del combate espiritual, o la guerra espiritual, o la lucha espiritual, o la pelea espiritual. ¿Y qué tiene que hacer usted? Míreme aquí. Lo primero que usted tiene que hacer es tener un altar en su casa. Una mesita, vean. Ahí atrás hay una con el Cristo. Una mesita redonda, cuadrada, alta o baja, usted escoge. Y póngala en un lugar privilegiado de su casa. Ojalá, si tiene alguna habitación vacía o un espacio en su casa, ponga esa mesita y póngale un mantelito. Yo he visto gente que tiene los mantos de la Virgen, póngale un manto de la Virgen de Rosa Mística, la Virgen de Guadalupe, la vocación que usted quiera, o una tela blanca, no importa que esté decorada o no esté decorada. Contarles de que ese lugar usted lo va a destinar para su rincón, su espacio de oración. Es bonito tener un espacio de oración. Es bonito tener una capilla, un oratorio, un lugar donde orar. En esa mesa con ese mantel blanco, usted va a poner un cirio. Un cirio. Tenga cuidado donde compra los cirios. Pero ponga un cirio, ve, aquí tenemos uno encendido. Cuando usted vaya a orar, usted prende el cirio. Cuando usted termina de orar, apaga el cirio. Si el cirio se desgasta rápidamente porque usted está orando mucho. Si el cirio le dura una perpetuidad es porque usted nunca ora. Y no solamente el cirio le va a mostrar a usted cuánta oración está haciendo, sino que el cirio es un sacramental cuando es bendecido, exorcizado. Y representa la luz de Cristo que brilla en medio de la oscuridad. Hay gente que prende el cirio y empieza a orar, y ese cirio empieza a quemarse, y es unas llamas que salen. Yo he visto unos videos y se acaba terriblemente, se pone negro, negro. Padre, ¿por qué? Porque el cirio es un sacramental. Así como el rosario. Cuando una persona tiene un rosario y reza con su rosario, hay veces que el rosario se le estalla, se rompe, se quema. Padre, ¿por qué pasa eso? Porque sobre usted venía un mal, una maldición, un ataque del diablo, y Dios lo está protegiendo a través del sacramental exorcizado y le está mostrando la intercesión y la protección de la Virgen María sobre su vida. Lo que venía en contra suya cae en el sacramental. Es importante tener sobre nosotros algo bendecido, no como un amuleto, ni como una superstición,
creyendo en la protección del Señor y rezándole al Señor a través del corazón de la Virgen o del santo de la devoción para que a través de su intercesión Dios nos proteja. ¿Me hago entender o no? Usted puede tener un aceite bendito y exorcizado. La Virgen María, en los mensajes que ha dado en los últimos tiempos, ha dicho que son regalos del cielo, me gusta esta expresión, armas poderosas para nuestro combate espiritual. Hay gente que pone el incienso, un incienso, y mientras usted quema el incienso, que simboliza que mientras sube el humo al cielo, así está subiendo su oración. Eso es lo que dice la Iglesia Católica en la liturgia acerca del incienso. Ponga una mesita que solamente la utilice usted para su oración, un cirio, su aceite bendito. Ponga usted, hermano y hermana, una Biblia, la Sagrada Escritura. Si usted no tiene una Biblia, no se preocupe, en mayo les voy a publicar la Vulgata de 1822 y va a poder tener usted en su oratorio un ejemplar tan exclusivo, tan hermoso de esta edición de la Biblia, que es la Vulgata, la edición oficial de la Biblia para los católicos romanos. Para los protestantes es la Reina Valera, para los católicos es la Vulgata. La más utilizada hoy en día es la Jerusalén, pero me parece más fiel a mí la edición de la Vulgata que la misma Jerusalén, aunque es más contemporánea. Pero haciendo una comparación bíblica, hermano y hermana, es impresionante. Y me quedo con la Vulgata 100%. Usted puede comprar cualquier Vulgata, cualquiera, en latín. Si sabe leer latín, cómprenla en latín. O en español, cómprenla en español. O espérese en mayo, yo se la vendo, no se preocupe. Pero escúcheme muy bien, ponga una Biblia. Pero no la ponga solamente abierta en el Salmo 91. Una vez se llega a las casas de la gente y uno ve la Biblia en el Salmo 91 y esa página es amarilla acabada, y voltea uno y el resto nuevecita la Biblia, no la tocan. La Biblia es para leerla, así como el rosario es para rezarlo. O hay gente que pareciera que practica algo que se llama la bibliomancia. La bibliomancia. Señor, háblame, y donde abren, leen. Pues Dios habla de muchas maneras. Pero una vez una suegra estaba muy cansada. Y le dice, Señor, háblame. Y abrió la Biblia y dice, y Judas se ahorcó. Dice, no, Señor, háblame. Y abrió la Biblia, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Y se fue aburrida al baño, hermano, y se fue a lavar la boca y leyó en la crema que decía, colgate, y se colgó. La Biblia es para leerla. Usted tome la buena costumbre. Hay algunos libros litúrgicos que tienen el Evangelio del día que celebramos la misa, la primera lectura, el Salmo. Cómprese una revista litúrgica. Yo no las vendo. Me encanta la de San Pablo, me encanta la de los jesuitas, me gusta. Cómprese alguna. Y entonces usted tome la buena costumbre que cuando usted vaya a dormir, usted va al oratorio y lee el Evangelio del día siguiente. Ojalá la lectura, primera, Salmo, Evangelio, si hay segunda, para que mientras usted duerme, la palabra que es sembrada en su corazón vaya echando raíces, y al otro día que usted vaya a la misa, sepa de primera mano qué es lo que se está hablando en la iglesia. O sencillamente tome la costumbre de leer 3 versículos diarios de la Biblia. Si usted lee 3 versículos diarios todos los días, en un año se lee la Biblia completa. Hay gente que dice, Padre, me gustaría leerme la Biblia, pero si nunca inicia, nunca termina. Vea, con la señora que me está colaborando con la Biblia, haciendo una revisión, leímos más de 10 veces el Evangelio de San Mateo,
por el mismo número casi el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, los Hechos de los Apóstoles, y lea, y lea, y lea, y lea. Y uno crece tan bonito en Dios, en el conocimiento de Dios, en la oración. Pero yo les digo a ustedes, lean un capítulo diario si les da pereza espiritual, que ojalá nunca la tuvieran. Y ojalá que pudieran leer la Biblia en familia. La Biblia es para leerla. Mírenme aquí. La religión, la iglesia que más lee la Biblia en comunidad es la Iglesia Católica. Todos los días leemos primera lectura, por lo general está tomada del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, un salmo todos los días y una parte del Evangelio. Los domingos tenemos primera lectura, salmo, segunda lectura y Evangelio. Y cuando son solemnidades, hasta secuencia nos da la Iglesia Católica. La religión que más se escucha, la iglesia que más escucha la Biblia en comunidad es la Iglesia Católica. Pero la que menos lee la Biblia personalmente es la Iglesia Católica. ¿Por qué razón los hermanos separados, protestantes, tienen que cargar una Biblia debajo del brazo y hablar de la Biblia? Y nosotros los católicos no somos capaces de leer la Biblia, de conocerla para poder defender nuestra fe. Y viene un hermano con 2 o 3 citas bíblicas e inmediatamente nos arrebata la fe. ¡Ay, este hermano sí sabe! Y escúcheme muy bien. Y abandonamos la iglesia por una cita bíblica. Cuando nos hacemos una pregunta, ¿y qué fue primero? ¿La iglesia o la Biblia? Y la respuesta es la iglesia. Y dentro de la iglesia se escribió la Biblia. Y utilizan la Biblia para ir en contra de la iglesia. Y entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque no conocemos. ¿Y cómo hacemos para conocer? Pues leer. No hay de otra manera, a no ser que Dios les dé un don que se llama el don de la ciencia infusa, que es conocer todo sin estudiar nada. Ojalá. Yo le digo a Dios, dame, Señor, el don de la ciencia infusa. Qué don tan bonito. Santo Tomás de Aquino dice que lo tenía, San Francisco Javier. Hay por ahí un laico colombiano que dice que tiene el don de la ciencia infusa, Marino Restrepo se llama. Yo lo he escuchado, habla muy bonito, qué bendición, un grande hombre de Dios. Gloria al Señor. A mí me gustaría tenerlo. No estudiar nada y saber de todo, pues gloria al Señor. Pero como no lo tenemos, tenemos que leer. En su mesita, con su mantelito, con su cirio, con su aceite, con su Sagrada Escritura, y póngale, si usted quiere, un crucifijo. Un crucifijo, grande, bonito, así como el que está atrás. Una imagen de la Virgen María, ojalá de la Rosa Mística, o la que usted quiera, Guadalupe, la Milagrosa, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Medjugorje. Cualquier imagen de la Virgen. Si usted puede ir a la iglesia a su hora santa, viva la hora santa en la iglesia, delante del sagrario, delante del Santísimo. Pero si usted no puede ir a la iglesia a su hora santa, usted puede hacer su hora santa delante del crucifijo o de la imagen de la Virgen. Vivir su oración personal en este lugar. Ese es el altar. El altar que usted tiene que poner para tener el encuentro con el Señor y para entrar a hacer el combate espiritual. Se lo repito, una mesa, un mantel, un cirio, un aceite bendito, la Biblia, el crucifijo y la imagen de la Santísima Virgen María. 7 cosas, el número perfecto. Ahora, cuando usted vaya a entrar a la guerra, a la lucha, al combate espiritual, usted tiene que tener los sacramentales exorcizados, del agua, la sal y el aceite mezclados, ojalá en un atomizador, y usted entra y esparce, riega o asperja, como decimos en la iglesia,
el agua en el oratorio. Cuando nosotros los exorcistas vamos a rezar un exorcismo, lo primero que hacemos es esparcir el agua bendita en el lugar. Después de que usted llegue, si usted quiere arrodillarse, se arrodilla, un reclinatorio o una silla se sienta. Pero usted llega en su oración, en su lugar de oración, y usted se signa o se persigna por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después hace la primera oración de la Dimicatio. ¿Cuál es la primera oración de la Dimicatio? ¿Cuál es? ¿La oración de qué? De perdón. Usted lo primero que hace es pedirle perdón a Dios. ¿Cómo le pide usted perdón a Dios? En este libro que yo escribí, Dios me regaló 3 partes de la Biblia. San Marcos en el capítulo 7, cuando el Señor habla de lo que sale del corazón, lo que contamina al hombre, una lista de pecados. Gálatas capítulo 5, versículo 19, las obras de la carne, una lista de pecados. Romanos en el capítulo 1, versículo 16 en adelante, una lista de pecados. Y entonces hemos creado una oración pidiéndole perdón al Señor por todos los pecados que nosotros hayamos cometido. Aquí en el libro yo le propongo una lista muy bonita, muy completa, así como la que cuando celebramos la misa, que lo lleva a una liturgia penitencial a pedirle perdón al Señor, hay que pedirle perdón al Señor por los pecados que yo haya cometido. Pero también el perdón tiene una doble dimensión. Uno hacia Dios y otro hacia el hermano. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. Dice en el versículo 17, entrando en sí mismo, se puso a pensar, reflexionó y dijo: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra? Volveré donde mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Más fuerte, ¿contra quién? Tenemos que pedirle perdón a Dios, pero también tenemos que perdonar a nuestros hermanos. En el Padre Nuestro les damos algo interesante. ¿Qué rezamos en el Padre Nuestro? ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Perdona mis pecados como yo perdono los pecados del que me ofende. ¿Qué le estoy diciendo a Dios? Si yo no perdono, tú tampoco me perdones. Tenemos que pedirle perdón a Dios, pero tenemos que perdonar y pedir perdón. San Marcos, en el capítulo 11, versículo 25 de su evangelio, en la perícopa de la maldición de la higuera, dice lo siguiente el Señor. Marcos en el capítulo 11, versículo 25. Y cuando se pongan de pie para orar, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus ofensas. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra del Señor. Si te pones en pie para orar, perdona si tienes algo contra alguien, para que tu Padre perdone las ofensas. Tenemos que pedirle perdón a Dios, pero tenemos que perdonar. Yo le propongo en ese libro una oración bonita del perdón. El perdón se tiene que dar en 3 dimensiones diferentes. Así como el amor. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Dios y prójimo y yo. El perdón se da igual. En esta oración que les propongo, una oración muy antigua en la iglesia, no me la inventé yo. Lo primero que hacemos es pedirle perdón a Dios, y escúchenme bien, ¿me escuchan? Y perdonar a Dios.
Se lo repito, pedirle perdón a Dios y perdonar a Dios. Padre, ¿cómo así que perdonar a Dios? Claro, porque cuando vino la calamidad, la enfermedad, la muerte, el accidente, la ruina, la tristeza, la pobreza, le dijimos a Dios, ¿y por qué Dios? Y estamos juzgando a Dios. E inconscientemente juzgamos a Dios. A Dios no hay que preguntarle el por qué, sino el para qué. ¿Para qué Dios permite que yo, siendo un sacerdote, que llevo la evangelización por todo el mundo, orando por los enfermos y por los oprimidos, me ataquen como me atacan? Me persigan como me persiguen. Me amenazaron de muerte. Tengo una amenaza a nivel internacional y tengo una demanda a nivel internacional porque me amenazaron de muerte gracias a una carta que lanzaron en contra mía. Te voy a matar si sigues predicando, cura maldito, me dijeron. Te voy a matar. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué? No, el para qué. ¿Para qué Dios permite que si yo soy un hombre de Dios, me estén persiguiendo de esa manera? Ahora usted que es una mujer de Dios, un hombre de Dios, ¿para qué Dios está permitiendo eso? ¿Qué dice Romanos 8:28? La Biblia más rápida de Querétaro, ¿dónde está? A ver, levante la mano, ¿quién trajo la Biblia? Bajen la mano, ahora levante la mano el que no trajo Biblia. Mueva la mano así, así muévala. Póngasela aquí en la cara. Diga, qué pena. ¡Qué pena, Padre! ¡Dios mío! Tenemos que aprender a portar la Biblia, hermano. La Iglesia Católica, la iglesia que recibió la Biblia, Dios se la dio a la Iglesia Católica y tenemos que volver a la Sagrada Escritura. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Romanos 8:28 dice, todo pasa para bien de los que aman al Señor. Y si todo pasa para bien mío, que amo a Dios, lo que a mí me pase no es malo, nada es malo, porque todo lo permite Dios para mi bien. Pero cuando nosotros no somos crecidos espiritualmente, tendemos a juzgar a Dios. ¿Por qué este mundo contemporáneo odia a Dios? ¿Por qué odia a Dios? Yo fui a Tierra Santa y el guía hizo un comentario que no sé si será verdad, que más del 50% de los judíos no creen en Dios. Eso me dijo el guía. Y yo, ¿y por qué si es el pueblo de Dios? Por tanta catástrofe, tanta calamidad y tanto destierro y tantos imperios y al final perdieron la fe. ¿Por qué este mundo odia a Dios? Y la gente se pregunta, si Dios existe, ¿por qué hay hambre? Si Dios existe, ¿por qué hay guerra? Si Dios existe, ¿por qué hay enfermedad? ¿Esto qué significa? Juzgar a Dios. Y a veces nosotros juzgamos a Dios en el corazón. Yo he conocido gente que dice, yo no creo en Dios porque mi mamá se murió. Yo no creo en Dios porque mi hijo se murió de cáncer, un ejemplo. Yo le digo, ojalá fuéramos inmortales todos. Nos tenemos que morir de alguna manera. Yo personalmente, perdónenme, Dios me cuide la humildad. A mí Dios me dio el don de sanar el cáncer, un ejemplo. ¿Y por qué el padre Bernardo dice que Dios le dio el don de sanar el cáncer? Porque son miles de gentes, millones de gentes. Testimonios impresionantes de sanación de cáncer. Mi papá se murió de cáncer. Mi papá se murió de cáncer, se enfermó y a los 13 días se murió. Y le hice la oración y le reprendí y le oré. Y Dios me dijo, su papá no se sana, me lo traigo a través del cáncer el martes. Y el martes se murió. Y el jueves lo confesé. Y el martes se murió. O falleció, o se fue a la presencia de Dios. Y Dios me utiliza para sanar el cáncer. Y yo no puedo decirle al Señor, ¿y por qué? No. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios, que es dolorosa a veces para nosotros, que nuestros pensamientos no son los de Dios y Dios sabe cómo maneja nuestra historia, pero si nosotros somos hombres y mujeres de Dios, no podemos juzgar a Dios. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es perdonarlo. Perdonarlo por las veces en que creímos que era Él el que mandaba la injusticia, la enfermedad, la calamidad y pedirle perdón a Dios.
Segundo, tengo que perdonarme a mí mismo por las veces en que me juzgué. ¿Cuántas veces hemos dicho, nunca me perdonaré esto? ¿Cómo fui capaz de cometer esto? Y empezamos a hablar hasta de nosotros mismos. ¿Cuánta gente habla mal de él mismo? Una vez se saluda a la gente en Colombia, yo no sé en México, pero en Colombia uno le pregunta a alguien, hermano, ¿usted cómo está? ¿Y saben qué dice? No le cuento como para que no lloremos juntos. Hay gente que dice, Mari empeorando. Uy, qué cosa tan terrible. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, protegido y en victoria, hermano. Bendecido, protegido en victoria, en victoria. Y su esposo se fue con otra, pero en victoria. En victoria, hermano. Usted tiene que vivir en victoria. Pero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no nos perdonamos porque no nos queremos? Vea, la que es gordita se queja porque es gordita. Y la que es flaca se queja porque es flaca. La que salta se queja porque salta. Y la que es vaquita se queja porque es vaquita. Usted tiene que vivir bajo la bendición del Señor. Que le digan, uy, hermana, está gorda. Dígale, gorda no, soy catedral del Espíritu Santo. Claro. Claro, es diferente. Catedral del Espíritu Santo. Ay, hermana, que usted es tan flaca que parece una lonchera de perro, solamente huesos. No, 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 no. Diga, yo no soy flaca, soy una capilla del Espíritu Santo. Ay, hermana, que usted es tan alta o tan alto. Díganle, no, es que soy hijo o hija del Altísimo. De mí se burlaban de mi nariz, un ejemplo. Acá está mi hermano mayor, hijo de mi papá y mi mamá. Y en la casa me decían Pinocho. ¿Por qué? No sé, debe ser por los ojos cafés. Y yo cuando era niño me juré, cuando sea grande y trabaje, me voy a mandar a operar mi nariz y me la pongo respingadita. Y cuando yo entré a la conversión y entendí esto, que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, yo me perdoné y fue una sanación de mi autoimagen. Y lo primero que perdoné fue mi nariz. Y se burlaban de mí terrible. Decía, Bernardo puede fumar lloviendo y no se le moja el tabaco. Bernardo no tiene nariz, sino un monumento al moco. Una cosa terrible. Y yo odiaba mi nariz. Y hoy en día me siento tan sano que yo amo mi nariz tanto que hasta con lengua la beso ya. Me alcanza. ¿Me hago entender o no, hermano? Usted siéntase feliz como es. Dios lo creó así, ámese usted como es. Y si otro no lo va a amar, entonces viene la tercera parte del perdón, que es el perdón al otro. Al otro. Vea que hoy hicimos dos tipos de oraciones de perdón, a la mamá y al papá. Pero en esta oración perdonamos a los hijos, a las hijas, a los parientes cercanos y lejanos. Perdonamos al jefe, a los empleados, a los compañeros de trabajo, a los profesionales, médicos, enfermeras, policías y tantos profesionales, pero también bonito porque perdonamos a la iglesia, al obispo, al párroco, a la comunidad, a los grupos de oración que nos han dañado tanto, que nos han dolido tanto y sin embargo los perdonamos. Porque el perdón tiene que ser a Dios y al hombre. Y después de que usted haga esta oración de perdón, puede ser una oración corta o una oración larga, como la quiera hacer, un yo confieso o una oración más profunda, usted tiene que alabar al Señor. Yo le propongo una oración de Santo Tomás de Aquino, la oración de Te Deum, de alabanza. Usted puede conseguir una oración de alabanza o espontáneamente te alabo, te bendigo, te glorifico, te exalto, alabar al Señor. O una canción, una alabanza.
Vea que el músico que nos acompaña tiene unas alabanzas tan bonitas y por ahí escuché que tiene música grabada, USBs o cualquier músico católico. Después de que usted alabe a Dios, yo le doy un consejo. Agarre su celular en YouTube y ponga música de la película del Padre Pío o ponga música gregoriana de fondo y piense un poco en Dios, adore a Dios. ¿Qué es adorar? Yo se los expliqué en Cajititlán. Es reconocer nuestra pequeñez frente a la grandeza del Señor. Es reconocerlo como Señor, como Creador, como Salvador, como nuestro único Dios. Eso es adorar. ¿Usted adora a Dios? O una canción de adoración al Santísimo. Usted adora al Señor. Después de que usted pida perdón, de que usted alabe a Dios, de que usted adore a Dios, entonces usted va a hacer la reprensión directa. Mírenme aquí. Si usted tiene problemas con un hijo o una hija, usted se va a imaginar que su hijo está sentado, arrodillado ahí, y usted le va a imponer las manos. Yo como sacerdote puedo hacer la represión directa del mal, espíritu o demonio de drogadicción, de alcoholismo, te ato, te digo, te encadeno en el nombre de Jesús, porque yo soy sacerdote. Usted no puede porque es laico. Usted no puede hacer la oración de reprensión directa, es decir, una oración de exorcismo o una oración imprecatoria que llama la Iglesia Católica. Usted tiene que hacer una oración de liberación. ¿Y cómo se hace una oración de liberación? Usted tiene que hablar con Dios. En el libro les propongo más de 10 oraciones para los laicos. ¿Y cuál es la oración del laico? Todo laico bautizado puede hablar con su padre que lo escucha. Entonces la oración es: Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Santo Espíritu a través del corazón de la Virgen. Padre, reprende ese demonio de alcoholismo o atadura de alcoholismo. Pero usted está hablando ¿con quién? Con Dios. Haga esta oración. Yo le digo a la gente, vea, en los libros que yo llevo, nosotros tenemos algunas oraciones. Usted busque cualquiera, en el libro mío o en el que sea, una oración que supla su necesidad. Que supla su necesidad. Búsquese una oración de liberación católica, compuesta al Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo, por la intercesión de la Virgen, de los ángeles, de los santos. Busque una oración, ojalá bien compuesta. Y si le faltan cosas, usted la puede terminar de editar, escribirle el problema que usted tiene. Y esa oración, usted hágala. Después de que usted hace esa oración de liberación, los sacerdotes de exorcismo o reprensión directa, antes de usted salirse del oratorio, tiene que sellarse con la sangre de Cristo. Hay oraciones muy bonitas a la sangre de Cristo, compuestas. Usted puede tener una oración a la sangre de Cristo. Yo tengo la armadura de Dios a la sangre de Cristo, la puede usted rezar en ese momento. Y después de que reza, apaga el cirio y se va. Se va. Los exorcistas dicen que esta oración puede durar de 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora. Lo que usted decida. 5 minutos diarios. Entra, le pide perdón al Señor, alaba al Señor, adora al Señor, le presenta a Dios el problema, le pide a Dios que lo reprenda, se sella con la sangre de Cristo, con el aceitico y sale de la oración. Haga esa oración todos los días. Se llama el combate espiritual, la guerra espiritual. Y hay que aprovechar las armas que Dios nos ha regalado para nosotros poder vencer las insidias del diablo. Y yo le aseguro, vean, ese hijo que está mal puede estar cerca o lejos, puede estar aquí en Estados Unidos, en la China o en la Conchinchina, donde quiera que viva. Pero si usted lo trae a su oratorio, ora por él, Dios a la distancia lo va a bendecir. Y no es una locura. En la Biblia encontramos cómo el Señor exorciza a la hija de la mujer sirofenicia. En Mateo 15 o en San Juan 4, cómo el Señor sana al siervo del centurión romano a la distancia. O en Mateo 8, cómo el Señor sana a este siervo
Cuando le dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y a la distancia el Señor sana. Vea, cuando el demonio está atacando a una persona, póngale un ejemplo, drogadicción o alcoholismo, que es muy típico. Su hijo o su hija es un borracho, una borracha. Su esposo o su esposa, el que sea, o ruina, lo que sea. Usted hace esa oración y usted crea un cerco, un anillo, un cordón de seguridad alrededor de esta persona. Y esos demonios que atacan a esta persona de esa manera específica no se van a poder acercar. Lo puede tentar de otra manera, pero el demonio de alcoholismo se tiene que alejar. El demonio de ruina se tiene que alejar. El demonio se tiene que alejar, pero usted tiene que orar, cercarlo. Algunos le llaman el cerco de Jericó, las 7 vueltas que el pueblo de Israel dio cuando se derribaron los muros de Jericó. Usted tiene que cercarlo. Y la cerecita sobre el pastel, póngale el manto de la Virgen María. Mi obispo era un santo obispo, que en paz descanse, Monseñor Bosco. Murió por el COVID el 22 de junio del 2020. Que si ese obispo estuviera vivo, mi realidad sería otra, pero bueno, escúcheme muy bien. Mi obispo decía, Padre, en sus misiones póngase el manto de la Virgen María sobre usted, que sea como un escudo guardián, protector, blindado, decía mi obispo, como un blindaje que no permita que el demonio aceche a la persona. Usted puede hacer esa oración, se la regalo. Se llama el combate espiritual, la guerra espiritual, la lucha espiritual, la pelea espiritual, la dimicatio. Hágala 5, 15, 10, 20 minutos, 1 hora, por un familiar específico, todos los días, rece por esa persona y usted va a ver que Dios va a cumplir el deseo de su corazón y esa persona también será sano, será libre, se convertirá al Señor y vivirá bendecido, protegido y en la victoria de los hijos de Dios. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Termino leyéndoles la cita bíblica que les leí cuando iniciamos esta predicación. La noche está avanzada, el día se avecina. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Como en pleno día, procedamos con decoro, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revístase más bien del Señor Jesucristo y no se preocupen de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Palabra de Dios. Si usted quiere que esta palabra se cumpla en su vida y en su familia, escuche, medite esta predicación y a partir de esta noche ponga su altar y empecemos a hacer este combate espiritual. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.